Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén, amén. Es un gozo muy especial poder saludarles desde la Iglesia Cristiana El Dios Eterno, Amén. ubicada aquí en Dallas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferentes estados de la Unión Americana y en otros países alrededor del mundo. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje de bendición. Quiero invitarles a que abran su Biblia al Salmo 51. Salmo 51. Amén. Y ahí vamos a leer unos 12 versículos el día de hoy. Gloria a Dios. Salmo 51 lee de la siguiente manera. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti y compartir esta palabra con tus hijos, con tu pueblo. Por los que están aquí en el santuario y con aquellas personas que nos escuchan en el YouTube. Estoy orando, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus mentes, pueda tocar su ser, lo más profundo de su ser, para recibir esta palabra, Señor, porque es palabra tuya, no es palabra de hombre, es palabra tuya. Que esta palabra pueda hacer efecto, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del mensaje de hoy: limpieza espiritual subjetiva. Limpieza espiritual subjetiva. ¿Qué quiere decir la palabra subjetiva? Existen dos palabras. Existe la palabra objetiva y existe la palabra subjetiva. La palabra objetiva es la parte exterior, lo que nosotros reflejamos. La parte subjetiva es la parte interior, lo que nosotros tenemos adentro. En esta mañana ustedes van a escuchar un sermón expositivo. Y lo vamos a usar en una forma analítica, un método analítico. Trataremos de desglosar cada versículo para su mejor comprensión de lo que hemos estudiado. El Salmo 51 es un salmo muy conocido por el pueblo de Dios, por mucha gente, por cientos y millares de personas, porque está relacionado con una de las experiencias más duras en la vida de David. Amén, amén.
los días amargos que él vivió por las consecuencias de la relación con Betsabé o Bathsheba, como algunos le llaman. Dios usó al profeta Natán, porque Dios siempre usa a una persona para hablarnos. Y Dios usó a este profeta para ir con David, para que David encarara su problema. Y eso lo hizo a David sondear lo más profundo de su conciencia. Y lo hizo realizar que él había pecado, no contra el pueblo, sino él había pecado contra Jehová. Y una de las respuestas que nos hace pensar en lo que acabo de decir es que David dijo: pequé contra Jehová. ¿Se dan cuenta? Pequé contra Jehová. Y vamos a comenzar con el primer versículo. Fíjense ustedes cómo David apela a la misericordia de Dios. Cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David apela a la misericordia de Dios, porque no hay mejor cosa en el mundo que la misericordia de Dios. Amén, amén. Cuando usted apela a la misericordia de Dios, no recibe la condenación que recibiría de las personas que lo señalarían y que lo condenarían. Porque la misericordia de Dios es grande. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él los mira a cada uno de nosotros con ojos de misericordia. Pero nosotros tenemos que humillarnos delante de su presencia, a hacer lo que David hizo. Él apeló a la misericordia de Dios. Y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué bonita actitud que tuvo este hombre. Un hombre que pasó por días de tristeza, por días de amargura, por días de desesperación, porque dice que mientras él callaba, sus huesos se envejecieron. Y luego en el verso número 2, David pide limpieza espiritual, porque él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén, amén. Lávame más. Amén, Señor. Pero no basta eso, más, Dios. Amén, amén, amén. Cuando dice lávame más y más, es más, no me basta eso, lávame más. Yo quiero estar seguro de que tú estás limpiando mi corazón de toda impureza. Dice: mi pecado, límpiame de mi pecado. Porque el pecado había afectado su vida, el pecado había manchado su corazón, el pecado había manchado su reputación. Y entonces él quería estar seguro de una limpieza total, una limpieza espiritual de parte de Dios. Pero esa limpieza tendría que ser subjetiva. ¿De qué serviría aparentar? Porque muchas personas pueden aparentar santidad, Sí, amén. pero no viven la santidad. Amén, amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos que hacer es dejar que el Espíritu Santo trabaje primero subjetivamente en nosotros, que limpie todas las impurezas que están adentro de nuestra vida, sacarlas, echarlas fuera. Por eso él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén, amén. Verso 3, David reconoció sus rebeliones y su pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese es el problema de muchas personas que pecan y pecan. Y ¿sabe qué? Nunca reconocen sus pecados. Nunca reconocen sus rebeliones. Todo el tiempo están viviendo, hermanos, esa vida de pecado. Ese estilo de vida que realmente no va de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a nosotros y dice: sed santos como yo soy santo. La palabra de Dios nos manda a nosotros que nosotros sondeemos nuestro corazón y echemos fuera todo lo que no está bien.
Y por supuesto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero Él no puede hacerlo si nosotros no dejamos que Él lo haga. Dios no se va a imponer con nadie. Él no es así. Amén, amén. Él quiere que nosotros reconozcamos como el hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Si nosotros no reconocemos, Dios no puede hacer nada. Tenemos que reconocer. Tenemos que sentir tristeza por nuestro pecado. Dice, yo reconozco mis rebeliones. El problema de mucha gente ahora es que su situación espiritual le culpan a le culpan al pastor, culpan al diácono, a la diaconisa, culpan al ujier, culpan a todas las personas, pero ellos mismos no reconocen. Pablo dijo, yo sé que el mal está en mí. Y es el problema de muchas personas. A todos le echan la culpa. Yo soy porque soy como soy ahorita por culpa de esta persona. Pero no, es culpa de sí mismo. Porque usted tiene la llave de su cuerpo. Usted tiene la llave de su conciencia. Y por eso él dice, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está delante de mí. No se puede apartar. Era algo que le torturaba su mente, algo que no lo dejaba dormir, algo que no lo dejaba vivir en paz, porque todos los días él estaba pensando en el pecado que había cometido con Betsabé. Verso número 4. David sabía contra quién había pecado. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él no había pecado contra el pueblo. Él no había pecado contra la nación. Él había pecado contra Dios. Él dice aquí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No era algo por el cual el rey David tenía esa postura o ese orgullo de decir, yo hice lo que hice. No, él sentía tristeza, él se sentía muy mal. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y claro, él era humano, él falló, como muchos fallamos. Pero el problema de muchas personas es que se quedan como están, en vez de acudir a Dios, en vez de pedir perdón a Dios. Y mientras la persona se quede como está, no hay perdón. Ahora miren, nosotros los cristianos, o sea, por lo menos de esta iglesia, nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación. Nosotros no tenemos concilios. Nosotros somos non denominacional. Porque la denominación te cautiva, la denominación a veces te esclaviza, la denominación te mete en la mente sus creencias de ellos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, nos inclinamos a la doctrina calvinista, no. O nos inclinamos a la doctrina arminianista, tampoco. Nosotros nos inclinamos a la doctrina de la Biblia. Aleluya. Y la Biblia dice que si una persona no se cuida siendo cristiana, puede pecar. Sí. Algunos dicen, no puede pecar. Claro que puede pecar. Sí. Puede fallar. Y por eso la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con Dios. Sí. Si la persona no peca, entonces ¿para qué tenemos abogado? Después de que la persona acepta a Cristo como su Salvador, debe cuidar su salvación. Debe cuidar su vestidura. Por la razón de que el enemigo anda cual león rugiente mirando a quién puede devorar. Y dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se puede meter en un ratito. Ahora ustedes saben, yo creo que Judas era una persona que de veras el Señor lo escogió porque era una persona al comienzo recta. Pero la palabra de Dios dice que detrás del bocado entró Satanás. Algunas personas dicen, no, el diablo no se le puede meter a una persona cristiana. Ningún espíritu malo. Se equivocan. Amén, amén. Porque si la persona no se cuida,
el enemigo puede meterse. Sí. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Él regresa otra vez Amén, amén. Sí. Amén, amén. y mira la casa vacía. Amén. Y va y trae otros 7 espíritus más. Amén, amén. Y entonces se mete de nuevo en el corazón. Y las cosas postreras son peores que las primeras. Amén, amén. Ayúdanos, Señor. Es terrible lo que sucede. Por eso las personas se enloquecen de la mente. Amén. Por los demonios que después se le meten. Sí. Yes. Estamos hablando palabra, no estamos hablando denominación. Amén, amén. Amén. Es lo que estamos hablando, palabra, porque nosotros creemos en la Biblia. Y la Biblia nos enseña a nosotros, como el apóstol Pablo dice, ocupa de tu salvación Sí. con temor y temblor. Ocúpate, Aleluya. Sí. ocúpate. Ayúdanos, Señor. Aleluya. En aquel día, mire, van a haber muchas personas. Oh, yo era miembro de esta iglesia. Yo cantaba en el coro. Yo tocaba los instrumentos, tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba. Sí, pues tocabas todo. Y por lo tanto, mi nombre tiene que estar en el libro de la vida. Búscalo, a ver si está ahí. Gloria a Dios. Y la ángel va a decir, no, no está. No, pero es que yo era miembro, yo diezmaba, yo hacía esto. Lo siento mucho, pero no te conozco. Sí. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso que la vida cristiana no es un juguete. Amén. La vida cristiana es algo serio. La vida cristiana, hermano, nosotros tenemos que vivirla 24 horas, 7 días por semana. Amén. Contra ti solo he pecado, decía David. Amén. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Él es justo. Cuando la persona se va al infierno, Dios justamente lo está echando ahí porque sus pecados lo lanzaron ahí. Él es justo. Dios no es injusto. Y cuando Dios perdona a una persona porque confiesa sus pecados, Él es justo. Él lo va a hacer. Amén. Él es puro en su juicio. Amén. No podemos nosotros tachar a Dios y decirle, tú hiciste algo que no es correcto. No. Si alguien es puro, es correcto, es justo en todo, es Dios. Amén, amén. Den un aplauso al Señor. Están muy callados. Verso número 5. David reconoció la naturaleza pecaminosa que tenía. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Y sí es cierto, todos ustedes, yo mismo, los que nos están escuchando en el YouTube, tenemos una naturaleza. Esa naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y no, la Biblia no dice en ninguna parte que aceptando a Cristo como nuestro personal Salvador, ya la naturaleza se te fue. No, ahí va a estar. Amén, amén. Ahí va a estar hasta que se muera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es crucificar la carne todos los días. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, porque si nosotros no hacemos eso, hermanos, esa naturaleza se va a levantar. Lo que se llama el hombre viejo, Sí. eso se llama la mujer vieja, se va a levantar. Así es. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, él vivía una vida cerca de Dios, una vida cristiana. Y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, pero Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Él buscaba de Dios todos los días. Él oraba. Él tenía problemas, él tenía dificultades. Pero aún así el apóstol Pablo buscaba de Dios, porque él sabía que si la carne se levantaba, la carne podía cometer atrocidades en la vida de la persona. No es asunto de que yo acepté a Cristo y ya soy salvo por el resto de mi vida. No. Amén. No es asunto que si ya pequé o voy a volver a pecar, no hay pena porque yo ya acepté a Cristo. No. Esa es una doctrina muy fácil, muy falsa. Tienes que cuidar tu salvación. Amén. Aleluya. Verso número 6. Dios aprecia que le hablemos con la verdad. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir eso? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo.
Eso quiere decir que Dios mira los rincones más recónditos, más escondidos de nuestra vida, de nuestro ser. No hay nada que nosotros podamos esconderle a Él. Amén, amén. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo creo que ahí en lo secreto el Espíritu de Dios trató con el rey David. Sí. Pero se llevó al profeta Natán para que él fuera usado por Dios, para que David recapacitara, para que David despertara. Porque muchas veces, hermanos, el diablo duerme a las personas Sí, así es. Sí. y no sienten nada, no sienten remordimiento, no sienten Aleluya. arrepentimiento. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos, es sondeado por el poder de Dios. Nuestro cuerpo es tocado por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos toque, el Espíritu Santo va a hacer algo glorioso en nuestra vida. Amén. Amén. Pero si nosotros no dejamos, el Espíritu Santo no va a manifestarse. Aleluya. Tiene que haber limpieza primero. Recordemos los odres que fueron preparados, fueron limpiados. Amén. Así somos nosotros, somos los odres que Dios quiere usar. Dios quiere poner su Espíritu Santo en nosotros, pero no lo puede poner en un odre sucio, no lo puede poner en un odre viejo. Tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo limpio. Y el Espíritu Santo quiere hacer limpieza espiritual en nosotros. Amén. Aleluya. Así es. Verso número 7. Veamos cómo comienza el proceso de limpieza espiritual. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el significado bíblico del hisopo? Es una planta de flores blancas y pequeñas, de tallos verdosos y de aroma fragante. Un aroma como el de la menta, algo rico, algo hermoso. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Y lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es el trabajo de la sangre de Cristo. Es el trabajo de Dios. Él limpia el corazón de la persona. Él limpia nuestro ser siempre y cuando nosotros, hermanos, acudamos a Él y nosotros le pidamos que Él lo haga. Pero si nosotros no le pedimos, Él no lo va a hacer. Sí. Tenemos nosotros que ser materia dispuesta para que el Señor se manifieste en nosotros. El Señor nos limpie de toda impureza y nos prepare para ser vasos de honra y que podamos recibir al Espíritu Santo en nuestro ser. Aleluya. Recordemos que el Espíritu es santo y el Espíritu no puede habitar en una morada que está sucia, que está contaminada con el pecado. Así es. Aleluya. Amén, amén. Verso 8. David estuvo en estado de tristeza por su pecado. Dice, hazme oír gozo y alegría, Aleluya. y se recrearán los huesos que has abatido. Quiere decir que él pasó días, no sé meses, pero pasó con esa batalla interior, con ese problema que él tenía. Aleluya. Se le acabó el gozo, se le acabó la alegría. Vivía angustiado. Tengo un problema, necesito encontrar solución. Y sí, la encontró. Y por eso él, cuando confiesa su pecado a Dios, dice, hazme oír gozo. Dame alegría, Dios. Aleluya. Estoy triste, estoy angustiado, ya no puedo más. Y recrea los huesos que has abatido. Yo creo que hasta los tuétanos le dolía. Se sentía como ya un anciano, aunque estaba joven. Pero él se sentía ya, porque es lo que hace el pecado. Sí. El pecado te hace sentirte ya viejo, arruinado. Muchas personas, hermanos, que nosotros conocemos,
Son jóvenes, pero se han dado a la bebida, se han dado a los vicios y ahora son personas que parecen ya ancianitos. Todos arrugados, todos terminados. ¿Por qué? Porque el vicio se los ha acabado. Pero el Espíritu Santo nos da vida. Dios nos da vida a nosotros. El Espíritu Santo quiere darnos a nosotros nuevas energías. Quiere darnos gozo. Quiere vitaminar nuestro cuerpo para la gloria de Dios, hermanos. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Sí. Aleluya. Verso número 9. David sintió pena y vergüenza por su pecado. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Hay personas, hermanos, que no tienen vergüenza. Sí. Son sinvergüenzas. Sí. Cometen pecados y hacen toda clase de maldad. Matan gente. Amén. Roban. Amén. Hacen toda clase de pecados y no les importa. No tienen pena, no tienen vergüenza. Pero eso es algo que Dios nos pone a nosotros los cristianos. Él nos pone que nosotros sintamos vergüenza. Él dice, esconde tu rostro, mis pecados, por favor, Dios, no los mires. Me siento mal, me siento apenado, me siento con vergüenza, Dios. Sí. Borra todas mis rebeliones. Entre más pronto mejor, Dios. Entre más pronto mejor. Eso era lo que él sentía, lo que él decía. David sintió esa pena en su corazón, en su ser. Y ojalá que nosotros también, hermanos, sintamos lo mismo. Que cada día sea un día de confesión delante de Dios. No hay ningún confesionario, porque nosotros en este santuario no tenemos confesionario. El hombre no te puede perdonar. El que te perdona es Dios. Y tus pecados tienen que ser confesados a Dios. Amén. Porque no has pecado contra el pastor, contra el diácono, contra la congregación. Es contra Dios que uno peca. Amén. Amén. Verso número 10. David le pide a Dios una limpieza subjetiva. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está la limpieza interna, la limpieza subjetiva, la limpieza que nosotros necesitamos. Porque es muy fácil que una persona, hermano, aparezca bien presentable. Sí. Trae buena ropa, trae buen traje, trae todo. Pero por dentro está podrido espiritualmente. Por dentro está mal. Sí. Por dentro está muriendo. Por dentro está amargado. No tiene gozo, no tiene ese sentir de vida. Se le ha acabado. Sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo. Es una oración. Amén. Tal vez un poema. Amén. Pero es del corazón. Sí. Sale del corazón. Verso 11, David le pide a Dios que no lo deseche ni le quite de su ni le quite su Santo Espíritu. Dice, y no me eches delante de ti. Por favor, Dios, no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. David había sido testigo como Dios se apartó del rey Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, hermanos, viene el espíritu del enemigo y lo atormenta. Vienen los demonios Amén. Amén. Sí. y lo comienzan a atormentar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo defienda. El Espíritu de Dios Él es el Espíritu que nos defiende a nosotros, que nos sostiene a nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no hay nada que levante bandera en contra del enemigo. Y el Espíritu de Dios, hermanos, es el que estaba con el rey Saúl al comienzo. Pero cuando Saúl desobedeció, cuando Saúl no cumplió las órdenes de Dios, Dios lo desechó. Y David fue testigo como Dios lo desechó. Y David fue testigo cuando venían los espíritus malos a atormentar a Saúl. Y el único momento en que se calmaba era cuando David comenzaba a tocar su arpa. Él sabía eso.
Por eso es que él mismo dice, no me eches delante de ti como echaste a Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu como lo quitaste de Saúl. Es lo que quiso decir. Es lo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros leemos la Biblia. Verso número 12. El gozo de David. El gozo que David había perdido, quería recuperarlo. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y era salvo, ¿verdad? Pero había perdido el gozo. Y por eso estoy diciendo que las personas que pecan siendo salvos tienen que pedir perdón a Dios. Y decirle, no me eches delante de ti. Amén, amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Qué hermosa actitud de este hombre. Por eso la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Porque reconocía sus faltas. Y uno de los errores más grandes de muchas personas es que nunca reconocen sus faltas. Y nosotros tenemos que hacerlo. Después que el profeta Natán hablara con el rey David, David no evadió su responsabilidad por la inmoralidad sexual que tuvo con Betseba y el asesinato de Urías. Él comprendió que solamente, fíjese bien, había una sola solución. ¿Cuál era esa solución? Número 1, enfrentar el problema. Número 2, confesar sus pecados. Número 3, buscar el perdón de sus pecados. Esto es lo que tenía que hacer. Y es lo que hizo. De nada nos sirve a nosotros encubrir nuestro pecado. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Oh, no, yo me voy a limpiar yo mismo. No. Jeremías 2:22 que hemos leído dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Dice: aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aleluya. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 verso número 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. No, pues así vive la gente, yo así voy a vivir. Eso lo encuentra usted en el Facebook. Toda la gente tiene su estilo de vida y ponen cosas ahí en el Facebook, su vida personal, que da vergüenza, pero no les importa porque no tienen vergüenza. No vivas conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tenemos que acudir a Dios y decirle: Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? Yo quiero agradarte. Usted no va a agradar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, al pastor. No, usted va a agradar a Dios. Amén. Aleluya. Es a Él quien le debe la vida. Necesitamos limpieza espiritual, hermanos. Aleluya. Amén. Si las cosas materiales necesitan limpieza espiritual, nosotros también. Amén. Aleluya. Los carros necesitan limpieza, ¿no es cierto? Sí. Usted lo limpia por fuera y por dentro. Porque si usted deja ahí todo en su carro, se va acumulando la basura. Y después usted no trae un carro, sino un basurero.
¿Y sabe por qué a mí me gusta traer el carro limpio? Porque refleja su personalidad. Sí. Amén, amén. Eso le dice quién es usted. Amén. Amén. Aleluya. Las computadoras necesitan limpieza, se infectan. Amén. Amén. Los aviones necesitan ser limpiados porque con el COVID-19 tiene que estarlos fumigando, estarlos limpiando. Nuestra casa necesita limpieza. Amén. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Muchas veces, hermanos, los dust mites, que vienen siendo los ácaros, los mites son ácaros en español, lo está respirando uno. Sí. Y la persona que tiene asma, esa persona es más afectada. Por eso hay que mantener los filtros bien limpios. Le decía yo a la persona que trabaja conmigo en la oficina, ¿ya limpiaste tu carro? Porque da pena. Ya le cambiaste ¿cómo se llama? El cabin filter, o sea, el filtro de cabina. ¿Cuál es eso? ¿Nunca lo has cambiado? No. Imagínese, usted lo saca, eso está sucio. Es el filtro de cabina y usted lo va respirando todo. Los closets de su casa necesitan limpieza. Aleluya. Sí, amén. Hay mujeres que se paran frente al closet, está lleno de ropa, muchos zapatos, y dice, no tengo nada que ponerme el día de hoy. Necesita que limpiarlos, regalar su ropa. Sí. Aleluya. El tostador, ¿lo ha limpiado? Está sucio. Microondas, ¿lo ha limpiado? La estufa, ¿lo ha limpiado? Nuestro cuerpo necesita limpieza también. Amén. Aleluya. Amén. Si no lo bañamos, imagínese usted cómo se siente. La gente sabe que usted pasa por ahí. Nuestro aparato digestivo necesita limpieza. Sí, aleluya. Amén. Comienza con la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. Así es. Aleluya. Y los que participan también en nuestro sistema digestivo es el hígado, Amén. Ayúdanos. el páncreas y la vesícula biliar. Son órganos sólidos, o son órganos que nos ayudan. Amén. Y eso nos evita el mal aliento. Aleluya. Muchas personas que tienen mal aliento es porque tienen el estómago sucio. Amén. Amén. Aleluya. Imagine cómo ha de oler la persona que tiene el corazón sucio. Aleluya. Los dientes necesitan que limpiarse. Sí. Amén. Aleluya. Así y así. Necesita higiene dental, necesita un hilo dental, necesita tal vez algunas personas necesitan enjuague bucal, Sí. Amén. Amén. porque da pena cuando hablan, pero a eso que la mascarilla ahora les ha ayudado. Si nosotros, hermanos, miramos la parte material, hermanos, que necesita limpieza, muchas cosas podríamos enumerar que necesitan limpieza. Amén. Amén. Cuanto más la parte espiritual, y con esto quiero terminar. Amén. Gloria a ti, Padre. Mire, el principio de la limpieza material bien puede aplicarse a la limpieza espiritual subjetiva. Sí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si pasa el tiempo y no hacemos limpieza de nuestra vida espiritual, ¿sabe lo que sucede? Sí. Nuestro corazón puede ir acumulando desperdicios y desechos de pecado, Sí. Así es. que más tarde pueden crear en nuestra mente malos pensamientos, malas actitudes que van a empañar nuestra relación con Dios. Amén. Y si no se corrigen esos pecados, nuestra relación con Dios va a quedar totalmente afectada y el Espíritu Santo no podrá habitar en una casa sucia porque Él es santo. Aleluya. Gloria. Denle otro aplauso a Dios. Aleluya.
Espero que el mensaje de hoy haya sido una bendición para ustedes. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Espero que les haya ayudado. Aleluya. Porque de eso se trata, hermanos. No venir a la iglesia a mirarnos bonitos unos con otros. No, se trata de venir a escuchar palabra, a escuchar, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestra vida Amén. Aleluya. a través del mensaje. De eso se trata. Déjeme hacer una oración por usted. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo orando por las personas en este momento, Señor. Que tú los toques. Tócalos, Señor. Amén, Señor. Así como has tocado nuestro corazón el día de hoy. Amén, Padre. Yo oro, Señor, que tú los bendigas. Bendice sus vidas, sus hogares. Y los que están aquí en este santuario también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.